Inicia el viaje hacia tu bienestar. Esto es Sanando Juntos, el podcast de Healing Your Body. Hola a todos, bienvenidos al podcast Sanando Juntos de Healing Your Body. En esta ocasión tengo el agrado de presentarle a mi gran amiga y emprendedora Iva Murillo de Galaor. Ella nos acompaña aquí y vamos a hablar de muchas cositas. Primero, es una guerrera, está pasando o ha pasado por enfermedades crónicas como la endometriosis, y esto le ha llevado a tener complicaciones tanto de salud, de ánimos, pero en medio de todas estas crisis que ha experimentado, hemos logrado o ha logrado encontrar una habilidad o un don exquisito para todos nosotros, que podemos sufrir de intolerancia a lactosa, que no podemos digerir bien el azúcar. Bueno, ella ha transformado su crisis en una bendición para muchos de nosotros. Con ella vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Iva. Hola, un gusto, Keishita. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz de tenerte. Gracias por la invitación, aunque no me gustan mucho las cámaras, estoy algo nerviosa, pero muchas gracias. Sí, amiga, cuéntanos un poquito, ¿cómo te diste cuenta que tenías endometriosis? Bueno, eso fue un proceso como difícil y complicado porque fui a 8 ginecólogos antes de que acertaran el diagnóstico, y no fue hasta que justamente porque mi esposo le hizo a ¿cómo se llama? La señora Mercedes de la Asociación de Endometriosis Panamá. Él le hizo el comentario que a mí me dolía mucho. Ella me dijo, oye, pero ¿por qué no vas donde el doctor Ernesto, que es como el que...? Y en efecto, entonces fui a donde el doctor Ernesto Álvarez, que es un ginecólogo especialista en endometriosis, y en efecto él me diagnosticó una endometriosis. En ese entonces yo tenía 39 años. Él me dijo que probablemente eso estaba ahí desde los 15, pero yo no lo sabía, porque siempre tenía síntomas y cosas así. ¿Y cuáles eran los síntomas que estabas experimentando? Bueno, primero fui porque obviamente quería tener un hijo y como que no se daban las cosas, pero tenía mucha inflamación, siempre me dolía mucho, el periodo era muy incapacitante, o sea, me desmayaba de los sangrados, me tenían que estar poniendo hierro y el dolor era insoportable, o sea, realmente lloraba del dolor cuando tenía la endometriosis pues así, en su máxima expresión, sobre todo antes del periodo. Y los doctores, me dijiste que visitaste varias ginecólogas. ¿Qué diagnóstico te daban cuando decías esto? Mira, uno que me llamó la atención fue que una vez fui donde una ginecóloga y yo iba mal. Ella me dice, no, tú lo que tienes es un hongo. Y me mandó unos óvulos, dizque para un hongo, y yo no veía que yo tenía hongo y no veía que mejoraba y me ponía peor. Después fui a donde otro que fue como que medio le acertó y me dice, bueno, yo pienso que tal vez sea eso, pero no estoy seguro, pero esperemos a ver. Me mandó unas pruebas, pero en ese momento como que él no me inspiró confianza, entonces yo no seguí las pruebas porque como él no sabía nada, y no sé por qué también antes los médicos tal vez no se tomaban el tiempo de explicarte bien las cosas. O sea, ahora tal vez ya el médico te explica un poquito más el diagnóstico, o uno pregunta más. Entonces, pero de todos esos que me acuerdo, o sea, inclusive que yo soy de Costa Rica, yo iba a ginecólogos en Costa Rica por dolor y no, eso es normal. La típica respuesta era, es normal porque los cólicos duelen y te tienes que aguantar. Esa era la típica respuesta. Entonces, ya cuando conocí al doctor Ernesto, ahí fuimos abarcando un poquito más y ahí fue que, pues, más o menos entramos como a poder empezar a recuperarme. Wow, fuiste donde bastantes especialistas. Eso significa mucho dinero entre exámenes, laboratorios, que te hicieran los resultados y todo lo demás. ¿Alguna alteración cuando ellos te hacían estas pruebas ginecológicas que solemos hacernos, Papá Nicolau y esto? ¿Había alguna alteración? Dolor, mucho dolor. O sea, te decían que estabas inflamada, ¿no? Te decían es que el Papá Nicolau dice algo. Ajá, exactamente, porque es que el Papá Nicolau, el problema con la endometriosis es que no se ve. Ok, o sea, supongamos que, explicarles un poquito, la endometriosis es la teoría más concreta que hay, es que es una enfermedad autoinmune inflamatoria. ¿Por qué autoinmune? Porque la sangre que debería salir en el periodo, que es cuando el endometrio se desprende, esa sangre no sale
y se queda dando vueltas en el organismo. Entonces eso es lo que va creando adherencias, o sea, va quedando como telarañitas, o sea, como que la sangre va coagulando y va creando como telarañitas, así lo veo yo. Y se puede alojar en el intestino, en la vejiga, en los ureteres, en la ciática, en los pulmones y hasta en el cerebro, porque han habido casos de endometriosis en el cerebro. Yo me imagino que esos casos son los que no diagnostican a tiempo. No, porque no saben, o sea, porque al final a uno lo terminan medicando como con medicamentos para la ansiedad, porque como no saben que uno tiene, entonces los doctores, bueno, al menos hasta ese entonces no sabían cómo. Bueno, te mandamos pastillas y ya. Y eso es la única solución, pastillas anticonceptivas, y las pastillas tienen otro pocotón de efectos secundarios. Entonces es como difícil al principio. Tienes que ir donde un especialista que realmente sepa para poder diagnosticar. Ahora hay una ventaja, que si te hacen tal vez una resonancia con contraste, puedan ver adherencias. También hay una máquina especial que es un ultrasonido de ultra generación, que es para hacer un mapeo de endometriosis, pero es doloroso. Ese te ayuda, digamos, si la persona no sabe qué tiene, porque digamos, cuando a mí me operaron tuvieron que hacerme una laparoscopía, o sea, la única forma de saber cómo estaba era abriéndome y ver qué había ahí adentro y cómo lo sacaban, porque como te digo, no se ve en una radiografía, no se ve en un CAT, no se ve en un ultrasonido. Eso es básicamente por sintomatología. Y entonces, esta máquina que se llama mapeo por endometriosis, ahora sí abarca más, ve hasta partes del estómago, del intestino, y ve exactamente dónde están los focos que le dicen los doctores, los focos o los implantes de la endometriosis, para poder diagnosticarla un poquito mejor. Ahora, gracias a Dios, en este tiempo los especialistas pues la conocen un poquito más y le han dado un poco más de prelevancia, y también pueden ayudar un poquito más a las personas que lo padecen, a las mujeres que lo padecen. Ah, wow. Iva, y sabes más o menos, como sé que has estudiado mucho el tema y que también estabas en la Asociación de Endometriosis aquí en Panamá, más o menos como a qué edad se va diagnosticando una endometriosis. Bueno, mira, esos son varios factores, porque hay personas que de repente desarrollaron y tienen dolor, pero no les pasó nada. Y de repente cuando quieren buscar niño, o de repente a los 18, eso es muy literal, porque hay diferentes grados de endometriosis. Está la 1, la 2, la 3 y la 4. Yo tenía la 4, que era la más avanzada. Entonces, por ejemplo, aquí hay que aclarar algo primero. El periodo puede doler un poquito, pero no te puede incapacitar. Si el periodo te incapacita, no puedes ir a trabajar, estás débil, está pasando algo. O sea, ya sea que sea endometriosis o algún otro problema de ovarios poliquísticos, fibromas, o sea, hay algo. O sea, no es normal que una mujer no pueda pararse a ir a trabajar por el periodo. Entonces ese es el primer indicio de que algo está pasando. Entonces, o que tenga un sangrado muy fuerte, de llevar ahora a las adolescentes, gracias a Dios, si la muchacha tiene algún dolor extra o tiene mucho sangrado, la llevan y le logran decir, bueno, tú tienes alguna patología cervical, entonces la pueden agarrar a tiempo con anticonceptivos, que no es lo ideal, pero bueno, y con una alimentación. La alimentación es súper, pero mega importante. Yo diría que es la clave para llevar un poquito mejor la endometriosis, porque la endometriosis, digamos que la endometriosis es un exceso de estrógenos. Los estrógenos son las hormonas que producemos las mujeres. Entonces, las mujeres con endometriosis tenemos muchos estrógenos, y hay muchos alimentos que tienen muchos estrógenos. Entonces te llenas más de estrógeno de lo que tiene y ya estás más inflamada de lo normal. Entonces, por ejemplo, hay que seguir una dieta sin gluten, sin azúcar, sin lácteos y sin cafeína, sin soya, porque la soya es un estrógeno vegetal y también afecta. Entonces hay que tener cuidado como todas esas partes, la parte ginecológica, la parte física, emocional y la parte de alimentación. Y también que la endometriosis no solo se enfoca a nuestra parte pélvica, sino que también pueden estar incluidos otros especialistas, porque si se va al intestino, entonces hay que ir al proctólogo. Si se va al estómago alto, hay que ir al gastroenterólogo. Me explico, a ver, que los pulmones, que al neumólogo, o sea, es como multidisciplinaria, o sea, hay que trabajarla en conjunto.
Entiendo, Iva. Wow, es un gran desafío para ti. Me imagino que hay momentos que te sientes muy agotada por el proceso o por las molestias. También sé que tienes bastante tiempo luchando e informándote en lo que es la endometriosis y has tenido la oportunidad de visitar, como bien lo dijiste, a varios especialistas. En mi caso, como fisioterapia, sí he podido acompañarte en el proceso de la rehabilitación de cuando estás con crisis, incluso cuando no estás con crisis, podemos abordar la parte fisioterapéutica. ¿Cómo sientes que la fisioterapia hace un buen anclaje con la parte de endometriosis? Uy, bueno, la fisioterapia es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay inflamación y hay dolor. Y es como cuando tú tienes una lesión, o sea, tú vas y buscas al ortopeda o al reumatólogo y él te recomienda antiinflamatorios y te recomienda terapia. La terapia es parte importante de todas las patologías de hoy en día y más en esta parte de la endometriosis. Por ejemplo, cuando yo iba al centro, iba con mucha crisis de dolor y tú me pasabas el ultrasonido, eso a mí me dejaba sin dolor casi un mes. O sea, me desinflamaba tanto y las técnicas que Keishita hace de osteopatía, que es como que le dice ella, quiropráctica de las vísceras. Eso me ayudaba muchísimo a mejorar el dolor, o sea, increíblemente. Realmente la fisioterapia es un buen aliado. Yo diría que es casi como... Yo diría que es como un trío, digamos, como un trío de bienestar. El doctor, la alimentación y la fisioterapia. O sea, van de la mano, no solo en esta patología, como decía anteriormente, sino en la mayoría de las patologías. Eso es cierto y es bueno que consiguieras un doctor que tiene experiencia en el área de la endometriosis, porque también sé, como lo dijiste hace un momento, que te daban pastilla para la ansiedad. O sea, me imagino que decían, bueno, esta muchacha no tiene nada, quiere llamar la atención, etcétera. En un sinfín de cosas que podría decir el doctor. Entonces es importante conocer el doctor que ya sabe o ha tratado estas condiciones para poder darte luz y decirte cómo hacer para ir mejorando. Creo que fue bueno que pasaras este proceso porque ahora en este podcast puedes compartir con otras jovencitas que están pasando por el periodo de doloroso, por síntomas agresivos como la que pasaste y pueden aprender y saber dónde ir, dónde acudir. ¿Cómo se llama el doctor? ¿Me mencionaste? Él es el doctor Ernesto Álvarez. Él es Ernesto Creo que he escuchado Álvarez, muchísimo de él, ¿verdad? A través de la pacientita además de Mercedes. que tiene una empatía increíble, es súper, súper empático. O sea, hubo momentos en que tuve ciertas complicaciones y él estaba ahí. Lo único que ahora, como él es bastante solicitado, entonces sus citas sí hay que pedirlas con tiempo. Hay una cosa importante que quería mencionar, sobre todo si hay alguna muchacha, sobre todo que esté escuchando esto y que tiene alguna patología o le duele mucho, es importante que busque ayuda. O sea, no es normal vivir con dolor. Y también es importante que tú te sientas bien con tu médico, porque una vez me pasó que estaba teniendo problemas en la parte del intestino grueso como en la parte del recto y fui donde un proctólogo. Ese proctólogo me hizo llorar, o sea, me hizo sentirme tan mal que yo salí de la consulta llorando porque él no entendió mis síntomas y no me validó. Él me mandó a hacer yoga porque me dijo que estaba estresada. Y obviamente en ese proceso estaba... o sea, tal vez yo fui donde él porque me había pasado algo, es que no sé cómo decirlo, bueno, me pasó algo por la parte del recto, entonces yo digo, bueno, y es el proctólogo, ve donde el proctólogo. Luego me di cuenta que era una parte del intestino y de la vejiga. Pero, o sea, el punto de esto es que si tú vas donde un médico y tú no te sientes bien y ese médico no te entiende o te trata de que, ay, no, tú estás estresada, busca otro médico. Ahora, eso no quiere decir que las enfermedades per se o las enfermedades crónicas no te estresen, porque claro que sí. Y si tiene que ver lo emocional, sí, claro que sí. Pero a veces no necesariamente el estrés, o sea, ¿cómo te digo? La endometriosis no la causó el estrés. Exacto. Ajá. No es el origen. No es el origen. Ajá, exactamente. Entonces, eso es lo que yo digo. O sea, puede ser que sí, yo he tenido episodios de ansiedad, de estrés, y tú lo sabes. Y he tenido episodios tristes donde
de repente no aguanto el dolor porque el estrés lo cronificó. Entonces tengo que buscar ayuda extra, hablo, me hacen terapia y el dolor baja un poquito. Pero o sea, si tu doctor te dice que la causa principal de tu molestia es estrés y tú sientes que no es así, busca otra opinión. Porque Eso sí es muy cierto. importante que validen tu de verdad si se está sintiendo mal y sobre todo si sigues yendo a un doctor y no mejoras. Exacto. Ajá. Eso me gusta lo que has dicho. También me gusta porque tú fuiste como la llave en Healing Your Body para otras chicas con endometriosis, porque cuando llegaste y comentaste tu caso y nos compartiste, pudimos hacer el enlace y darles beneficio a las pacientes que iban al centro. Me pasó una vez con una compañera que me referiste, que vino con dolor. Le hice las técnicas osteopáticas que dijiste, trabajamos un poquito a nivel visceral y ella me dijo, dame un segundito que necesito ir al baño. Algo tan sencillo. Yo le dije, perfecto. Es más, yo le explico, en esta parte es normal que sientas que necesitas ir al baño. Ella fue al baño y me dijo, hice la número 2 y te lo comparto porque estoy feliz porque llevaba una semana sin poder hacer esto y no, me decían, come ciruela pasa, toma esto, toma, y no mejoraba. Así que cuando llega la parte de fisioterapia, a nosotros nos gusta mucho hacer la evaluación. ¿Qué pasa? Que muchas personas dicen, yo no necesito ser evaluada porque el doctor dijo que esto es por causa de estrés, por no sé qué. Hazme exactamente lo que está ahí, lo cual está bien. Pero, ¿y qué tal si esa no es el origen del dolor como fue tu caso? Entonces, creo que para nosotros es muy importante poder evaluar al paciente, poder decir, ¿sabes qué? Me parece bien el abordaje que has tenido, sin embargo, siento que el origen del dolor puede estar por esta rama. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, los síntomas de la endometriosis no necesariamente lo vas a sentir a nivel pélvico. Lo puedes sentir en otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo ir y atenderte la espalda las 10 sesiones y tú sientes que el dolor baja un poquito y ya. ¿Pero por qué sientes que te bajaba un mes cuando te atendía? Por la evaluación. Porque dada la evaluación a que tuve la oportunidad de hablar contigo, de conocerte, y no solo yo, sino todo el equipo de Healing Your Body, de tener la oportunidad de conocerte. Y de hecho, cada vez nos metemos mucho más a aprender técnicas de evaluación, pruebas, test y demás, porque vemos la importancia que es dar un tratamiento basándonos en el origen y no tanto en los síntomas. Creo que ese enfoque nos ayudó y al estar contigo, al poder ir descifrando dónde era el foco de lesión y poder ir tratándolo. Bajaba por el periodo de un mes porque obviamente podíamos localizar las áreas que estaban produciendo la afectación y podíamos controlarlo. Pero tú mencionas que bajaba como por un mes. Yo sé que nosotros te hemos visto cada vez. Yo te digo, no esperes que los síntomas estén en su punto. Ven desde un poco antes para que no llegue el dolor intenso. ¿Por qué sientes que esto baja por un mes significativamente después de la terapia y luego vuelve a aparecer? Lo que pasa es que, bueno, hablemos del periodo, ¿no? O sea, cuando yo me lo imagino así, el ovario se va llenando de sangre, entonces cuando se va acercando y va a soltarlo, entonces empieza el dolor. Entonces, como que el ultrasonido y ¿cómo se llama la otra máquina? El Deep Oxylation, que te encanta. Es ese que hacen como que relajan bastante como las fibras y entonces, no sé, en lo personal a mí esas dos terapias me han ayudado muchísimo a controlar el dolor. Sé que las ventosas también te encantan. Ah, las ventosas me encantan en la espalda, me encanta que me dejen morada, me encanta lo salvaje. Parece ser. En la espalda, porque siento que, bueno, esa es una parte importante que, miren, ustedes no escatimen el poder de un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque un doctor estudió una cosa. El doctor del cuerpo humano, pero entonces ustedes han visto que el doctor de la cabeza
No, eso yo no lo veo. El ginecólogo dice, no, tú tienes que ir donde el doctor de la cabeza. Te fuiste que te duele aquí. Bueno, no sé, tienes que ir al neumólogo, al otorrino, al oftalmólogo y al neurólogo para ver cuál dolor es. El fisioterapeuta, él conoce todo el cuerpo y a veces te puede ayudar. Les voy a dar un ejemplo. Yo tenía un dolor aquí en el cuello y en los hombros, pero yo tuve dolor crónico por mucho tiempo y que ella siempre que me dolía, yo la llamaba y me atendían. Eso yo soy sumamente agradecida. O sea, en las peores crisis ellas me atendieron y me aliviaban. Y una de las principales cosas abogando que ella me decía, bueno, podía ser la espalda, podía ser estrés, pero ella me mencionó 3 o 4 veces lo de la mordida. Y yo, eso no tenía que ver con la endometriosis, pero bueno. Y yo decía, la mordida podrá ser capaz de generar tanto dolor. Bueno, en efecto fue así. Visité a un maxilofacial y un ortodoncista, me pusieron bracket y se me quitó el dolor. Claro, yo tenía mucho dolor durante mucho tiempo y durante mucho tiempo fui de queja y ella me ayudó, claro, pero el dolor obviamente no iba a la raíz. Pero ¿qué es el mensaje principal? Háganle caso al fisioterapeuta, ellos saben, o sea, si ellos te están diciendo que eso viene por ahí, es porque conocen un poquito más el cuerpo, entonces como decía ella, si tú vienes de repente con una hojita que te dio el diagnóstico del doctor, pero déjalo que él evalúe porque te puede ayudar aún más allá de lo que tú necesitas. Ay, qué linda, Iva, qué bello mensaje. Bueno, eso es cierto. La verdad es que nos apasiona tanto la fisioterapia. A mí realmente me frustra cuando tengo un paciente que no lo logro sacar del cuadro. Y es una visión que tenemos como equipo en Healing Your Body. Nosotras nos reunimos o por lo menos podemos comentar, tengo un caso que no está evolucionando así, quiero hacerle esto adicional o quiero salir de lo convencional o quiero cambiarle. A veces el paciente no nos deja. Gracias por ese consejo. Hay veces que el paciente sí nos deja y cuando el paciente sí nos deja dijo, bueno, no tenía idea que mejorando la respiración, con ese pequeño detalle, mejorar la respiración, se me iba a ir un dolor de hombro. ¿Entiendes? La magnitud de una evaluación. Eso es lo que es fisioterapia, ¿no? ¿Cómo puedo corregir porque estoy teniendo una mala mecánica o estoy... Entonces son cositas que durante la sesión de fisioterapia podemos ir viendo. La evaluación no es solamente la palpación, eso es parte importante, pero también hacemos mucho observación. Vemos cómo llega el paciente, te veíamos plenamente cómo tú llegabas. Podía también ir descartando la lesión por el ATM, porque es la articulación temporomandibular, por otros síntomas y otras cositas que me ibas diciendo. Claro, ¿esto tú crees que era asociado a la endometriosis o crees que era algo alejado? No, yo creo que, mira, es que bueno, mi tema es un poquito dificultoso porque abarca otro tipo de cosas como temas del intestino. Pero refiriéndonos en fisioterapia, creo que la parte por lo menos de cervical sí no tenía nada que ver. Así es. Pero de repente, digamos, a mí a veces me dolía la ciática y Keishita siempre me dijo que era el piramidal, que no era, o sea, que se reflejaba. Y yo le creo, ¿por qué? Porque cuando ella me trabaja la parte abdominal y me trabaja esta parte de acá, donde está el músculo piramidal, que es por esta parte, por la ingle, ¿verdad? Ahí íbamos trabajando muchas áreas en tu cuerpo. Íbamos trabajando mucho la parte del psoas. Esa que parte. Es el área que estás tratando de acordarte. Esa. Y también en el cuadrado lumbar, que trabajábamos por un dolor referido. Exactamente. Que es otro tipo de dolor. Ajá. Es que eso es lo que digo, que el dolor se te puede referir. O sea, puede ser que te duela la rodilla, pero tal vez no viene de la rodilla, viene de la columna vertebral. O puede ser como en mi caso, que me dolía tanto el cuello y me dolían las manos. Pero era por el cuello. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno, pues sí. Entonces, obviamente, hay que buscar la raíz. Y bueno, para eso están los fisioterapeutas. Exacto. Y también nos apoyamos de un gran grupo de médicos que siempre le decimos, mira, ¿por qué no vas donde este doctor para que él te evalúe? Y el doctor te evalúa y en efecto corrobora y
esto puede ser, vamos a hacer más estudios, porque la verdad es que tratamos, nos enfocamos y damos, y el trabajo en equipo es lo más importante. No podemos dar sospechas, así como te dije, mira, me sospecho de la mordida, pero como tal no te puedo dar el diagnóstico. Te tengo que pasar donde alguien que realmente sepa hacer la evaluación y te diga, en efecto, eso es. Pero mientras tanto, trabajártelo y no te iba a hacer daño. Porque me daba dolor y verte ir con alguna molestia. Sí. Iva, yo estoy sumamente asombrada de todo lo que nos has contado, pero hay algo que me asombra mucho más de ti. En medio de esta endometriosis, sé que has tenido, por el tema de los dolores crónicos que no podías levantarte, ir a trabajar, habías tenido como bastantes complicaciones en el área laboral, por lo que tú decidiste ser tu propia jefa. Cuéntame un poquito más de esa parte, la parte laboral con una enfermedad crónica. Ok, ¿qué pasa con la parte laboral? Bueno, también en ese momento cuando fui diagnosticada, era mi primera vez que me enfermaba feo. O sea, ¿cómo te digo? O sea, pasé de ser una persona sana a una persona enferma de 2 años, en cuestión de 2 años. Una persona que era hormiguita, bueno, todavía soy hormiguita, yo siempre ando así, o sea, siempre trataba de resolver, siempre era rápida y perfeccionista y obsesiva. Entonces, pasé de eso a no poder ni siquiera agarrar un trapeador. Porque fueron muchas cosas, o sea, fue como que te agarran con un diagnóstico difícil y eso se va acumulando. Cuando me operaron hubo algunos problemas con la operación, hubieron algunos efectos secundarios de otras cosas que ya se nos iría todo el día hablando aquí de eso y ese no es el tema. Entonces hubo un tiempo en que ya, o sea, tenía tanto dolor y digamos que mi profesión principal es cosmetología. Yo ya no podía hacer cosmetología porque necesitaba mucha fuerza en tu cuerpo, en mi cuerpo para poder. Entonces, no lograba encontrar un trabajo acorde que me ayudara o que no pudiera tener tanta fuerza, pues no lo había en ese momento. Después también por un tema de que todavía no logro entender por qué se dio, empecé con muchos problemas de intolerancias alimenticias, o sea, de repente yo comía muchas cosas, pero de repente simplemente no pude comer más cosas y venía como un problema de la microbiota, como un problema de permeabilidad intestinal y ya no podía comer nada. Entonces yo me quería comer un dulce o me quería comer algo y no podía. Entonces a mí siempre me gustaba hacer dulces, pero como para mí y yo no... Y bueno, las personas que me conocían me decían, bueno, Iva, pero ¿por qué no lo vendes? Y yo, no, pero es que eso es muy difícil. Y bueno, entonces yo empecé a hacer dulces para especiales, o sea, pero son bien especiales porque puedo hacer un dulce para una persona, digamos, fit, que se cuida, pero también puedo hacer un dulce para una persona que solo puede comer una cosa. Por ejemplo, si una persona solo puede comer coco, yo le puedo hacer un dulce con coco, cosa que no pasaba en mi tiempo, porque cuando yo cumplía años y por ejemplo yo pedía un dulce a algún lugar que era especialista en gluten free y no sabían cómo hacérmelo. O un día pedí un dulce a un lugar X para mi cumpleaños y ese dulce me cayó súper mal. Terminé la noche en el hospital con gastritis y con diarrea. Y dije, ¿qué le pudieron haber echado a ese dulce? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago yo? Y empecé a practicar y a practicar porque en la cocina, en la pastelería tradicional te enseñan, porque eso es de siglos atrás la pastelería tradicional, pero acá no hay mucha gente que sepa de hacer cosas sin gluten y entonces es como que tú tienes que empezar solita poco a poco. Yo llevé un curso y todo, pero no era tan específico. Entonces yo aprendí a hacer dulces saludables y bueno, leches y cosas así para poder ayudar a personas como yo que no pueden comer. Y no solo ha sido una bendición de poder que coman, sino que he conocido personas que he podido ayudar también, personas que de repente llegan a mí porque yo no puedo comer eso, pero la persona no sabe qué tiene. O sea, llegan a mí como, yo quiero un dulce porque me cae mal. Y entonces yo pregunto, o sea, yo no,
¿quieres un dulce? Ya no, yo pregunto, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes comer? ¿Qué necesitas? Tú también evalúas. Ajá, yo evalúo, entonces yo le digo, bueno, mira, a mí me pareciera, pero yo no soy doctor, yo simplemente te voy a hacer un dulce. Yo te voy a referir aquí, 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 y así mucha gente que ha venido a mí se ha dado cuenta que era intolerante a la lactosa, se ha dado cuenta que tenía algún problema con el estómago y han podido abarcar y me han agradecido porque